En Colombia, millones de personas se han visto forzadas a desplazarse de sus territorios producto de la violencia. Poblaciones enteras buscan nuevos lugares de refugio para salvarse y reconstruir sus vidas. La violación sistemática de los derechos humanos en este país de Sudamérica ha continuado pese a las esperanzas que muchos tuvieron con los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado más longevo en el continente americano. En 1900, durante más de 75 años, ocurrieron una serie de conflictos armados en Colombia. Una situación que marcó una época que ha sido conocida como la violencia. Por este entonces ya existían problemas económicos, sociales, políticos y desigualdades que marcaban a la sociedad colombiana, tanto que fueron más de 2 millones las que se vieron forzadamente a verse desplazadas de su país de origen. Durante este tiempo también surgieron movimientos armados, movimientos que estaban en contra del gobierno y también de los paramilitares que apoyaban los intereses de los grandes terratenientes durante esta época. Hoy en día las causas de este conflicto siguen vigentes. Ha habido cambios, han surgido nuevos actores, nuevas variantes, pero aún el conflicto sigue intacto, sigue en la actualidad a la orden del día. Colombia se encuentra entre los primeros lugares de países con más desplazados a nivel mundial. Según el Consejo Noruego para Refugiados, el órgano internacional más importante en el monitoreo de desplazamientos forzados, casi 8 millones de personas en Colombia se han visto obligadas a abandonar su hogar desde 1985 hasta el 2020. Llegan y dicen, bueno, ustedes tienen que irse a tales horas, hasta les doy 2, 3 horas para que salgan y tienen que irse, porque si nosotros volvemos y los encontramos aquí ya acaban con uno. El desplazamiento ya no se cura. Yo creo que no hay cura para eso. No la creo. Porque es algo que ya queda en tu mente, en tu corazón para toda la vida. Ave María, de todo, vea, trabajábamos la yuca, el café, la caña, el plátano y mapafa, de todo lo cultivábamos nosotros. Y ve al extremo que llegamos, de poner a uno por ahí a pedirse una yuca para poderla comer. La mayoría son mujeres y niños pertenecientes a familias de campesinos y comunidades indígenas que habitan en zonas rurales. Sale uno de un lado corriendo, llega otro a refugiarse y tratar de surgir y resulta que el mismo gobierno, el mismo Estado, le cierra a uno las puertas. Y tuvimos que salir, abandonar los trabajos, abandonamos todos los animales, casas, con los niños salir, porque estamos viviendo una crisis. Queremos volver a nuestra casa, queremos volver a la escuela, estudiar, aprender. Las amenazas van muchas veces acompañadas de masacres para persuadir a los habitantes a abandonar una determinada región. Solo en 2020 se han reportado al menos 66 matanzas en Colombia que han dejado como resultado 255 personas asesinadas. So far in 2020, the UN Human Rights Office in Colombia has documented 66 massacres, in which 255 people have been killed in 18 departments. In addition, the office has received information on the killing of 120 human rights defenders so far this year. Por su parte, el Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó que durante el 2020 se han registrado 251 asesinatos de líderes sociales, crímenes perpetrados especialmente contra campesinos comunales relacionados con reclamación de tierras y con la implementación de la sustitución de cultivos. De igual modo, excombatientes de las FARC que abrazaron el proceso de paz han sido víctimas tanto de asesinatos como de desplazamientos forzados. El tiempo que tenemos de estar aquí, a nosotros nos han asesinado 12 excombatientes. Esos compañeros que dieron el paso a la vida civil, que quisieron venir a construir paz y dentro de este proceso nos lo han asesinado.
dentro del territorio. Sí, lo de Ituango es un síntoma, alguien decía, de una enfermedad grave del proceso de paz. Nosotros decimos que en ese territorio, en ese pedazo de territorio, el proceso de paz fracasó. Lo podemos decir que fracasó en el sentido de que pues asistimos a que juntamos más de 300 combatientes y ahorita quedan solamente 7 en ese TSR y unos 40 regados en Ituango. Mucha gente que está ahí fueron desplazados inclusive de Urabá, del sur de Córdoba, del Bajo Cauca. Por esos desplazamientos de los 90 se incorporaron a FARC y ahora entran en el proceso de paz, de firma del acuerdo, de sometimiento, diríamos, a la institucionalidad, de acogimiento a la institucionalidad, y son nuevamente desplazados, es decir, se repite. En noviembre de 2016, el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, suscribieron un acuerdo para la terminación definitiva del conflicto armado más antiguo en el continente americano. Las FARC optó por deponer las armas e incorporarse al Parlamento para continuar la lucha política bajo otro método. Este es un congreso verdaderamente único. Un congreso que no hubiéramos imaginado ni siquiera 8 años atrás y que hoy es posible gracias al fin del conflicto con la mayor guerrilla del país y del continente. Para entonces, muchos tenían la esperanza de que la paz llegaría a Colombia como resultado de la culminación del conflicto armado. Sin embargo, los hechos demuestran que la vulneración de los derechos humanos persisten en diversas regiones del país. Las organizaciones están en problemas. Si uno se encuentra con uno es problema, si se encuentra con el otro es problema. Y entonces uno no sabe a quién correrle ni quién es el enemigo de uno. Ahora está peor que cuando la época de los paramilitares. Es una fragmentación extrema de grupos armados, algunos que se quedaron y no se desmovilizaron y otros grupos que no hacían parte del proceso de paz y que están ahí básicamente para controlar toda la economía ilegal de la coca en la zona. Y en medio de eso está toda la población civil. Junto con los campesinos, los indígenas son otro de los sectores sociales que más ha registrado las consecuencias del desplazamiento forzado. Las zonas en donde ancestralmente han vivido son codiciadas por sus recursos naturales y por las mafias de tráfico de drogas. Se lucha por el control territorial, pues porque buscan el control del tráfico de estupefacientes, de narcóticos, y eso los ha llevado a que constantemente estén en una lucha por el territorio. En octubre pasado, la Minga indígena organizó una caravana hasta Bogotá con el fin de demandar el cese a la violencia. Aunque la población aborigen representa el 5% de los 50 millones de colombianos, son reconocidos como una fuerza muy organizada capaz de sostener indefinidamente el pulso en la protesta. También el sector más rezagado económicamente y enfrentan un racismo soterrado. Según reportes de la ONU, de los 66 pueblos indígenas del país, 34 están en vías de extinción y según cifras oficiales, la pobreza en poblaciones indígenas es del 63%, el triple que el promedio nacional. Porque nos están matando a los líderes con mucho más fuerza que antes, donde se incrementaron también las masacres y las formas de violencia en nuestros territorios. Y por eso hemos dicho que este asunto no es de ministros, este asunto es directamente con el presidente de la República. El presidente Duque se negó a recibir a los manifestantes y criticó las marchas en tiempos de pandemia. Algunos de sus aliados políticos sostuvieron que los indígenas estaban infiltrados por la subversión, mientras que otros los calificaron directamente de guerrilleros. Recordamos e insistimos en que el gobierno nacional respeta y respetará la interlocución pacífica y la interlocución respetuosa de la Constitución y de la ley. Porque apoyamos la justa causa de la lucha indígena de nuestros pueblos ancestrales y porque estamos en contra del asesinato de los líderes sociales de nuestro país por parte del Estado. El desplazamiento forzado en Colombia es el resultado de una multiplicidad de factores de muy diversa índole. Sin embargo, los sucesivos gobiernos
han desatendido esa crisis, una de las más extendidas a nivel mundial. Además, en los últimos 20 años, las distintas administraciones han facilitado la presencia de tropas estadounidenses en el territorio a partir de programas como el Plan Colombia, iniciado a comienzos del siglo XXI y ahora rebautizado como Iniciativa Colombia Crece, políticas que para muchos no producen sino más violencia a los derechos humanos en este país de Sudamérica. Las FARC, el Ejército del Pueblo y el gobierno colombiano establecieron una mesa de negociación para poder acabar con esta guerra. Durante estas negociaciones se hablaron de una serie de medidas para garantizar la paz. Sin embargo, hasta el momento el gobierno colombiano no ha dado pie a que se implementen estas medidas y no ha llevado a cabo estas políticas para garantizar la disolución de esta guerra y de este conflicto. Uno de los ejemplos más lamentables de esta historia ha sido el asesinato de 250 excombatientes que han mostrado que se sigue violando estas políticas para encontrar la paz. También otro de los puntos más importantes durante estas negociaciones era que pudiesen retornar aquellas personas que habían sido desplazadas por el conflicto. Una situación que siguen esperando millones de personas para volver a retornar a su país. Para hablar de esta situación, de la situación de los desplazados y de las medidas y las políticas de paz entre las FARC y también el gobierno colombiano, lo vamos a hacer con Jorge Rojas, periodista, escritor y también exsecretario de la Integración Social de Bogotá Humana. Durante el año 2020, Colombia registró numerosas masacres, asesinatos de líderes sociales y casos de desplazamiento forzado. El conflicto armado parecía acercarse a un final con la firma del acuerdo de paz en 2016. Sin embargo, luego de 4 años, la violencia no ha cesado y las garantías para la paz no se han cumplido. Desde entonces, 250 excombatientes y 1.107 líderes sociales han sido asesinados en un ciclo de violencia que continúa causando el desplazamiento forzado de millones de personas. Según el gobierno nacional, en Colombia hay alrededor de 7 millones de personas que han sido desplazadas en los últimos 25 años, pero hubo una tendencia de disminución del desplazamiento forzado luego de la firma del acuerdo de paz. No obstante, en los últimos 2 años tenemos un crecimiento de nuevo del desplazamiento, tanto individual como el desplazamiento masivo. Y se calcula, según CODES, que alrededor de 400.000 personas han sido desplazadas en los últimos 2 años en el país. Colombia atraviesa un conflicto armado que tiene más de 60 años, siendo el más antiguo del hemisferio occidental. La violencia ha obligado a comunidades enteras a migrar de sus tierras de origen. Bueno, la primera causa del desplazamiento forzado en Colombia es indudablemente el conflicto armado interno y la violencia, pero cada vez emergen nuevas formas de desplazamiento forzado asociados siempre a los temas del cambio climático, de los desastres, de la lucha por la tierra, de los conflictos sociales. Colombia es un país de emigración y migración constante y por eso aparecemos en los primeros lugares de desplazamiento forzado en el mundo. Después de décadas de conflicto armado, la raíz principal de la violencia y el desplazamiento forzado aún continúa siendo la misma. Y un país que concentra la tierra como la concentra Colombia, que prácticamente deja en pocas manos la propiedad de la tierra y que no es tierra que está siendo productiva, genera todo un conflicto social. Según el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, Colombia es el país que más concentra la tierra en América Latina. Apenas el 1% de las fincas de mayor tamaño tiene en su poder más del 81% de la tierra. Esta desigualdad es producto del despojo de la tierra a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, un fenómeno de orígenes históricos que todavía hoy se mantiene vigente. Pues justamente ese es el modus operandi. Aquí hay unos intereses sobre la tierra que se concentran en algunos departamentos incluso, fenómenos asociados a la tierra, pero fenómenos asociados a los cultivos de uso ilícito.
El modus operandi es intimidar, amenazar, matar líderes sociales y provocar el desplazamiento para quedarse con la tierra o para asegurar el control sobre la tierra. El asesinato de líderes sociales se ha constituido como un método para forzar el desplazamiento en la guerra por el territorio y la apropiación de recursos naturales y zonas estratégicas. Alrededor de 1027 líderes sociales han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz. Es decir, no están vigentes, no funcionan las garantías que permitan asegurar la vida de los líderes sociales. Yo me pregunto, ¿qué otro país del mundo puede presentar un récord tan alto de líderes sociales asesinados? Un récord tan alto que ya nos acercamos a 90 masacres este año con más de 340 muertos. Es una circunstancia fáctica de violencia que pone en entredicho la democracia y el Estado de Derecho y promueve el desplazamiento forzado por su territorio. En el año 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. En esta negociación se establecieron una serie de políticas que debían ser implementadas para permitir y fomentar el retorno de los desplazados por el conflicto armado. Sin embargo, con el paso de los años quedó cada vez más en evidencia que estas condiciones no se cumplieron. La primera condición para el retorno es la restitución de tierra, y las nuevas formas de violencia en Colombia no permiten que esa restitución se haya hecho, ni la decisión del gobierno o la voluntad política del gobierno es asegurar esa restitución de tierras. Pero más allá de la restitución de tierras hay otro factor que tiene que ver con la democratización de la tenencia de la tierra y los cambios del uso del suelo. Durante siglos, los intereses sobre la tierra se habían basado principalmente en la agricultura, la ganadería, la minería y más recientemente sobre el petróleo y el agua. Sin embargo, a partir de los años 80, el narcotráfico emerge como un actor importante en el conflicto armado y en la disputa por los territorios. Y el tercer elemento tiene que ver con los temas de los cultivos de uso ilícito, especialmente de coca, porque mientras el acuerdo de paz planteaba una solución gradual, voluntaria, una erradicación concertada de los cultivos, lo que se está imponiendo por parte del gobierno es la erradicación vía aspersión aérea con glifosato, que es un veneno para la naturaleza y los seres humanos. Entonces, las condiciones para el retorno de los desplazados a sus tierras no están dadas todavía en Colombia. Recientemente, el gobierno ha anunciado su intención de retomar los métodos de aspersión aérea para erradicar los cultivos de coca, una política que viola el punto 4 del acuerdo de paz. Este apartado establecía mecanismos para la sustitución de los cultivos de uso ilícito de manera voluntaria. Al mismo tiempo, nuevos actores armados han emergido en los territorios para mantener el control sobre los cultivos y han continuado desplazando a las comunidades en las zonas de implementación del acuerdo de paz. Bueno, ahora sí está confusa la situación, porque emergen en los territorios nuevos actores armados muy asociados a la internacionalización de los carteles de la droga, sin ninguna connotación política, que actúan como bandas delincuenciales organizadas con mucho poder, que logran cooptar el Estado a nivel territorial e imponer las situaciones de terror que generan el desplazamiento y la migración forzada en el país. La violencia también se ha incrementado en los últimos años de la mano del paramilitarismo. Pero más allá de esto también están los antiguos grupos paramilitares que se han reinventado, si cabe la palabra, en el territorio para mantener los intereses de los ganaderos, los terratenientes, las formas semifeudales de la tenencia de la tierra, que está muy asociada, por supuesto, a estos sectores de la economía. Y hay otros intereses que son básicamente políticos, porque también hay que advertir que hay una suerte de crecimiento de los casos de asesinatos y desplazamientos orientados contra la oposición política, en la medida en que las zonas de mayor presencia de la oposición política han sido objeto también de estos hechos de violencia.
También la explotación de los recursos naturales en los territorios se ha constituido en un factor importante que contribuye al cambio climático y por consecuencia al desplazamiento forzado en la región debido a desastres ambientales. Pero además de eso hay toda una tendencia a depredar los recursos naturales, los parques nacionales, las fuentes de agua, lo cual nos está generando un problema asociado al cambio climático, a la crisis humanitaria que vamos a vivir por razones muy cercanas a los temas de la crisis climática que vive el mundo. Colombia no es ajeno y la voracidad del capital nos está llevando a situaciones críticas también en ese aspecto. El desplazamiento masivo de personas, el asesinato de líderes sociales y las masacres son expresiones de un complejo escenario que es atravesado por una multiplicidad de causas. Sin embargo, el gobierno colombiano ha insistido en simplificar el conflicto armado, asociando todas sus consecuencias al narcotráfico. El gobierno ha vuelto a la práctica de desconocer el conflicto armado, de desconocer el desplazamiento y de asociar todos los fenómenos de violencia en el país al narcotráfico. Y creo que se comete un grave error. Deberíamos volver por el cumplimiento del acuerdo de paz y de reconocer los fenómenos que se están presentando como fenómenos muy asociados al derecho internacional humanitario, es decir, a la existencia de un conflicto armado que provoca grave afectación en la población civil. La violencia y el desplazamiento forzado en Colombia han dejado profundas cicatrices. Con casi 8 millones de desplazados internos, Colombia encabeza la lista a nivel mundial de este flagelo considerado por la ONU como delito de lesa humanidad. Después de 4 años de la firma del acuerdo de paz, el gobierno no ha cumplido y las condiciones para la paz y el retorno de los desplazados aún continúan pendientes. Hoy en día, más de 9 millones de personas en la actualidad son víctimas de este conflicto, principalmente campesinos, indígenas y también personas afrodescendientes. Son personas con nombre y apellido, con una historia detrás. Históricamente son las que han habitado las zonas rurales y las que se han visto obligadas a partir desde sus casas, dejándolo todo para poder salir de este conflicto armado. Una situación en la que además esta guerra históricamente ha venido dada por la soberanía de la tierra y también por el acceso a los derechos fundamentales. Otra situación que también ha marcado este conflicto armado durante tantos años y la presencia de hoy en día de los grupos militares de Estados Unidos, una doctrina de guerra contra la droga, pero lejos de acabar con el narcotráfico, deja todavía en evidencia una situación muy lejos de alcanzar estos acuerdos de paz. Hasta aquí llegamos en nuestro programa de hoy con esta historia sobre las desplazadas colombianas y colombianos y volveremos a vernos aquí como siempre en una nueva sesión de Entre Fronteras.